industria. Entonces, este caso vamos a analizar para que vean cómo se desarrolla, ¿no? Y después lo vamos a ver en profundidad con el tema del montaje y la soportación que requiere otro programa. Pero el tema eléctrico, cuando ustedes inscriben en la SEC, ustedes tienen que hacerlo con este programa. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar el caso de el caso, por ejemplo, de Los Ángeles. En Los Ángeles hay un cliente nuestro que produce arándanos. Y tiene una planta, un frigorífico, en el cual consumen aproximadamente 100 kilowatts. Y el problema es a veces dónde instalamos los paneles. Podemos utilizarlo en las techumbres o en el mejor de los casos instalarlos a piso, en tierra. Porque en tierra no requiere memoria de cálculo estructural. Claro, si nosotros lo colocamos sobre un techo, requiere memoria de cálculo. Entonces, analicemos el caso de una planta fotovoltaica. Entonces, nosotros supongamos que tenemos una planta fotovoltaica en la cual nosotros queremos vender energía eléctrica a la red. Entonces tenemos una red de distribución. O una red de distribución. Si ustedes se han dado cuenta de los parques fotovoltaicos, ahí están los paneles fotovoltaicos y después hay unos transformadores que se conectan en la red de distribución. Generalmente hay uno, dos o tres transformadores. Entonces, nosotros acá tenemos una subestación. Y de la subestación, nosotros acá tenemos la barra, que es la barra común entre las cargas y la planta que va a inyectar. Entonces tenemos dos casos. Puede ser una planta que está funcionando con cargas o solamente a ustedes los contratan para diseñar una planta fotovoltaica. Entonces acá hay un comando que dice PV Array. Este es un arreglo fotovoltaico real. ¿Cómo se llama, profe? Un arreglo fotovoltaico. Sí, es un arreglo fotovoltaico. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, yo les comentaba al otro curso, y si ustedes son capaces de amarrar un negocio de este tipo, no trabajan más, po. Se dedican después a estudiar. ¿Por qué? Porque les llega un sueldo mensual, po. ¿Por qué? Porque usted tiene la posibilidad de cosechar trigo, pero también pueden cosechar sol, energía. Entonces esta planta le permite a usted producir energía eléctrica y venderla, e inyectarla en la red. Profe, ¿cómo lo giró? Que no lo vi. Ah, ya mire, botón derecho y el rotate, el rotate. Y ahí le pone 180 grados. Gracias. Ya, entonces acá, por ejemplo, tenemos el caso de una red eléctrica. Por ejemplo, en la carretera o
una red de distribución de 15 kilos, por ejemplo. Estos parámetros es un parámetro que nos dan a nosotros. Por ejemplo, pongámosle 10 megas. Estos parámetros, ¿quién los entrega? La compañía de distribución. Ustedes tienen que indicarle el número de poste nomás y ellos les van a entregar una carta certificada que van a demorar como 10 a 15 días hábiles. Entonces, esta es la red de distribución. Este es el conductor de acometida desde la red hasta la subestación. Y acá tenemos el caso de una subestación, por ejemplo, una subestación de típicas que están en la, por ejemplo, puede ser de 150 kV. ¿150 kV? Entonces, ¿cómo se llama esto? En las plantas que hay en las carreteras, por ejemplo, esas plantas que utilizan harta hectáreas, eso se utiliza porque por ejemplo, no hay agua. Ese es un tema grave que hay en nuestro país, que en sectores hay sectores que no hay agua. Entonces, es inviable, por ejemplo, sembrar porque sale más caro traer agua que producir, que vender energía eléctrica. Entonces, por eso los campos hoy en día se están utilizando como fuente de energía solar. ¿Y por qué eso pasa? Porque el país lo permite. ¿Quién me habló? Profe, ¿cuál era el dibujo que insertó al último? Ah, ya. El Sí, mire, PVA, sí, el que está abajo del generador. abajo el Aquí. generador. Ah, Sí. sí, que se nota distinto. A lo mejor usted lo abrió con el sistema de 50 Hz o 60, porque ahí cambia la simbología. Profe, que Profe, la salida de la subestación, ¿cuánto le colocó? Sí, la subestación ¿Sí la salida? no le hemos puesto salida. La entrada son 15 kilovolts, la potencia son 150 kVA y el secundario va a ser de 0,4, 400 volts. Entonces, si ustedes quieren trabajar y hacer una planta de esta, Profe, ¿qué otro ajuste le hizo a la subestación al T1? ¿cómo eso? Eh, ¿Solamente le dio los datos típicos de Z y XR y nada más? Sí, pues a la subestación eléctrica, ¿Sí? nosotros acá le damos estos valores. Estos valores son valores que nos da la compañía eléctrica, CGE. Ellos entregan estos Correcto. valores. Perdón, no, estos valores no, estos sí. Estos son los que entrega la compañía, 15 kilos y el nivel de cortocircuito. Esta misma hojita se la va a entregar la compañía. Y la subestación no, la subestación eléctrica la entrega el fabricante. Que dijimos lo típico que hacemos nosotros, de 15 a 04, por ejemplo, una subestación de 150. Estas subestaciones son las típicas que están en los parques fotovoltaicos. Son subestaciones que se conectan en paralelo, por ejemplo, a la red y empiezan a inyectar. Y estos parámetros los tenemos desde el fabricante. Por ejemplo, si vamos a Tecnored, podemos pedir estos valores o utilizamos los del programa de la subestación. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que el ETAP tiene un módulo con los fabricantes de paneles e inversores. Entonces, la idea es ocupar estos paneles porque estos son los que tiene Chile. Por ejemplo, si hacemos doble clic, nos vamos a PV Panel y a la librería, y aquí tenemos las marcas de, por ejemplo, Aterza,
electricidad solar. Estas están acá en nuestro país, en Chile, y están certificadas por la SEC. Entonces, por ejemplo, este elemento Q-Cells es el más típico que yo conozco. Y aquí tenemos distintos tipos de paneles. Entonces acá tenemos uno que entrega 6, son 230 watts. Y tiene una corriente nominal de 7,82 y una corriente de cortocircuito de 8,27. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer este proyecto tenemos que saber cuánto es el aporte de corriente de cortocircuito que va a aportar la planta fotovoltaica completa hacia la subestación. Entonces lo hacemos con este programa. ¿Están aquí todavía, no? ¿En QCells? ¿Escogieron acá? Sí. Sí, profe, ahí estamos. Ya, muy bien. Entonces, miren, ¿cuál es la gracia de esto? Nosotros acá le hacemos clic, ¿cierto? Y aquí tenemos la potencia, son 230 watts. Aquí tenemos el voltaje. El voltaje que son 29,32, que es voltaje nominal. Y el VOC, que es el voltaje de vacío, que son 36 volts. La corriente nominal y la corriente de cortocircuito. Si no le aparece la curva, porque a otros cursos no le apareció la curva, cierran y abren el archivo y les va a aparecer la curva. Y eso Sí, ahí de los sí. 50 Hz que me había hablado, profe, ¿de dónde lo modifica? En el caso suyo. No, en el caso suyo era, usted, por ejemplo, tiene otra nomenclatura, ¿cierto? Era eso, ¿cierto? ¿Le apareció este símbolo? Sí, ese ingresé, Ya, y le aparece lo mismo símbolo. ¿correcto? No, está bien. En el caso que no le aparece, es que si usted trabaja en 60 Hz, cambia la nomenclatura. La simbología cambia todo. Ah, ya, vale, vale, ¿Ya? vale. Pero igual es bueno que se acostumbre a trabajar en 50 y en 60 Hz. Porque Vale, uno nunca sabe, usted le puede tocar irse a trabajar a otro lado. Entonces se está ambientando. Ya, vamos al inversor aquí. Entonces, en la regla solar, nosotros nos fuimos a P Panel y escogimos esa marca porque está en nuestro país y están certificados por la SEC. Entonces, si ustedes compran esos paneles, automáticamente son los que y tienen harta librería, tienen hartos fabricantes. Aquí en Physical tienen las dimensiones, fíjense, tenemos un panel de 230 watts y dice BDC. BDC es el voltaje de C. ¿Qué significa este 1000? Pregunta para todos. ¿Lo que entrega? Ni cagando. No, esta entrega, dijimos que el panel entrega 29,32 volts Son las baterías. y 230 watts, ya. Y el voltaje de vacío es 36 sin carga, tiene 36 volts. Y con carga baja a 29,32 porque existe la regulación, ¿se acuerdan? O la caída de tensión dentro del panel. Ya, ¿qué significa eso? Significa que 1000 volts eso significa que ustedes pueden conectar los paneles en serie, porque si tienen 30 volts, ustedes los pueden conectar uno tras otro en serie y pueden llegar a un voltaje de máximo 1000 volts. 1000. 1000 volts DC. Significa que si ustedes conectan los paneles en serie, O sea, como la... de eso, de eso no te puedes exceder. Exactamente. La idea, ¿por qué? Porque si ustedes los conectan en serie, ustedes pueden llegar hasta 1000 volts. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a trabajar para vender energía, por ejemplo, hoy en día es un negocio porque el precio de la energía eléctrica es rentable para cualquier persona que quiera invertir en paneles, porque antes eran muy caros y ahora son muy baratos. Pero tienen que ser certificados, no pueden ser de esos de AliExpress, de los que compro yo. Tienen que ser certificados. Y ustedes pueden llegar a 1000, ustedes pueden llegar con paneles con voltaje de 29 o 30 volts
pueden llegar hasta 1000 volts si los conectan en serie. Eso significa. Hay paneles que tienen menor voltaje. ¿Y para qué sirve esto? Este 1000 volts sirve para especificar el inversor. El inversor que ustedes van a utilizar para llegar. Entonces, cuando ustedes hacen una planta fotovoltaica, por ejemplo, las que ven en la calle, en las carreteras, son plantas que tienen transformadores de 150 kVA, de 15 a 400 volts, y el inversor entrega 400 volts. Pero ese inversor recibe un voltaje máximo de 1000 volts de corriente continua. Significa que nosotros tenemos que tomar los paneles fotovoltaicos y arreglarlos de tal forma de que nos dé 1000 volts. Otro dato. Acá tenemos las longitudes, fíjense, para este panel de 230 watts, la longitud es de 167%, o sea, estamos hablando de 2 metros por 1. De 2 por 1. Entonces, si usted tiene un campo, o tienen una techumbre que tienen que colocar paneles fotovoltaicos, ya tiene las dimensiones del panel y tienen el peso. Este dato que aparece acá es el dato que les va a pedir el ingeniero calculista, porque si van a trabajar en una techumbre, necesitan calcular y ver si la techumbre soporta los paneles. Entonces esos 21 kilos son los que ustedes van a entregarle al calculista, y las dimensiones. Ahora, si ustedes trabajan en un campo, no tienen que preocuparse de nada, solamente llegar y montarnos. No piden memoria de cálculo estructural. Ya, entonces en el PV Array nosotros acá podemos colocar, ve, aquí tenemos voltaje de C 29,32. Entonces si yo coloco 2 en serie, va aumentando el voltaje, fíjense. Como 34 más o menos, yo creo. ¿Cierto? Exacto. Entonces si nosotros vamos, podemos sumarlo, podemos llegar a aproximadamente a unos 1000. Entonces, ¿cuándo funciona bien estos paneles? Como desde el 80% más o menos estamos bien. Por ejemplo, nosotros podemos considerar 34, como dijo su compañero, y estaríamos en los voltajes, seríamos cerca de los 1000 volts. Entonces, el inversor que nosotros vamos a alimentar les va a llegar 1000 volts cuando nosotros conectemos nuestros paneles. Después, si queremos sacarle corriente y potencia, conectamos las hileras que están en serie, las conectamos en paralelo. Profe, ¿está grabando la clase? Esta no. ¿La grabo, no? Sí, Porque la vamos a ver en clase después, ¿no? Sí, igual grábelo, por favor. Sí, igual podría grabarla, profe. Por favor. Porfa. Profe, se le ha cortado el agua, baja la luz. Profe, pero esto lo vamos a ver en clase de todas maneras. ¿Lo mismo? Sí. Lo mismo, pero con otro ejercicio. Porque hay cosas que no hemos visto acá porque necesitamos pizarra. Ya, ok. Entiendo. Entonces acá estamos viendo un ejercicio, cómo se diseña una planta fotovoltaica real. Esas son las que ustedes ven en la carretera. Y esto es lo que ustedes presentan a la SEC. Ya, entonces acá nosotros estamos en el PBR. Entonces dijimos que eran... Profe, Dígame. si uno presenta estos documentos en la SEC, el tema de que nosotros tengamos un programa con licencia manipulada, por decirlo así, ¿eso afecta o tiene que saberse en un programa con la licencia correcta o no? No. Lo que le van a pedir a ustedes la SEC son la memoria de cálculo. Entonces ustedes juntan este documento. Donde le piden a ustedes la licencia es, por ejemplo, si usted trabaja si usted hace su empresa y trabaja para una industria, a una minera, por ejemplo, la minera le va a pedir la licencia del programa con el que usted está trabajando. Ya, Pero- si fuera independiente, entonces no Sí. tendría problemas si yo le vendo un proyecto a alguien así. No, pues, si usted vende este proyecto, lo vende. Un Y proyecto luego así cuando como. A media, tránsfugo. Ya.
La mitad para No, el pues profe. Medio ¿Ah? de estrés. La mitad para el profe. no, yo no participo yo en esto. Ya, entonces le van a... No, es que a nosotros no nos piden esto, pero sí, de hecho el AutoCAD tampoco se lo piden en la licencia SEC. Usted manda el AutoCAD, el plano, no le piden la licencia. ¿Quién ha inscrito en la SEC? Yo, profe, yo inscrito. ¿Han juntado el plano AutoCAD? Sí, pero no se fijan si es original la licencia, no. Nada de eso, no se preocupan. Bien dicho. Entonces, como dice su compañero, él trabaja y hace los planos en AutoCAD y los sube a la plataforma y no le dice nada si el plano de AutoCAD, el software es pirateado o no, ¿cierto? Ya, ¿quiénes son los que sí piden esto? Profe, ¿Quiénes piden esto? Dígame. una consulta. ¿Quién pide el cálculo estructural cuando van sobre la cubierta? Lo que pasa es que la superintendencia, cuando inscribimos el proyecto, nos pide la memoria de cálculo si la techumbre va a soportar o no, porque dice que son 21 kilos, pesa el panel, que son de 2 por 1. Ya, porque yo, Entonces, la verdad que hice alguna vez para una sede comunitaria que era de madera y no me pidieron cálculo estructural y se sacó el certificado, el T4 y todo el cuento. Ya, pero ¿de cuántos kilos era eso? 1800 watts. Ah, ya, 1008. Claro. Ya, igual es poquito. Es poquito, pero no me pidieron cálculo. Sí, acá por ejemplo, en todo lo que es, por ejemplo, industria, ¿Ya? galpón, a nosotros nos nos piden una memoria de cálculo. ¿Por qué? Porque son muchos paneles, son Puede ser aproximadamente... por el material, porque la verdad que para la madera, la construcción de madera no requiere cálculo estructural. Puede ser eso. Sí. Y a la hora de inscribirlo en la SEC, ahí va a haber va a haber una parte donde le preguntan dónde va a instalar los paneles. Si va a ir a tierra o va en una techumbre. Y si es techumbre, le piden que sea, ¿cómo se llama esto? Que le piden una memoria de cálculo, una memoria de cálculo estructural. Yeah. Y eso es por el tema del peso, porque estamos hablando de 20 kilos por un panel de 2 por 1 no. Entonces, fíjense acá que nosotros estamos calculando la cantidad de paneles. Por ejemplo, en Los Ángeles hay un cliente nuestro que era un productor de arándanos. Y como era una empresa alemana que produce arándanos y los manda para Europa. Y los alemanes lo que más tienen son paneles. Entonces quisieron invertir. Entonces, mire, calcule, si usted tiene una techumbre de 40 por 20 metros, ¿cuántos paneles necesita? Por ejemplo, si son de 34, igual son hartos. 34, más o menos esta cantidad de paneles, son 170 paneles. Usted necesita 170 paneles. ¿Cuántos son 170 paneles por 20 kilos? 3.400 kilos. Ya, eso. Entonces, para ese tipo de peso, nos piden una memoria de cálculo. Pero ese trabajo no lo hacemos nosotros. Ese trabajo lo hacen los calculistas. Nosotros lo único que hacemos es la parte eléctrica. Nosotros le entregamos a ellos el número de paneles, el peso y la dimensión de la techumbre. Y ellos ven si funciona o no. ¿Ya? Entonces miren, si nosotros acá tenemos 34 paneles, 5 corridas, ¿nos da cuántos kilowatts? 38.98 kilowatts, o sea, 40 kilowatts. Estas superficies son aproximadamente 40 por 20 metros. ¿Cuánto es una hectárea?
50 por media hectárea, ¿cuánto es? 50%. Ya, entonces media hectárea, si aquí tenemos 40 por 20 aproximadamente, el doble serían 80 por 40, el doble de esto, o sea, con 340 paneles más o menos, nosotros tenemos en media hectárea podemos generar 100 kilowatts. Media hectárea vamos a producir 100 kilowatts. ¿Me entienden o no? Vamos a retomar este tema en clase, porque hoy en día lo que es importante es la producción, vender energía es un tema pero muy grande, de hecho es tan grande que es ley y que ustedes como cualquier persona podemos vender energía, podemos vender excedentes como energía pura. ¿Profe? Si alguien tiene un campo botado, ¿ah? Ya, yo le entendí esa parte. ¿Y eso qué valor tiene aproximado, usted sabe? Como inversión, Claro. No, la venta del kilowatt. sí, pues mire, el kilowatt vale alrededor de 20.000 pesos, kilowatt hora. Por ejemplo, una planta de 100 kilowatts aproximadamente debiese estar vendiendo mensual aproximadamente unos 4 millones de pesos chilenos. Ya. Entonces, si usted tiene media hectárea, por eso, media hectárea son aproximadamente 100 kilowatts a 120 kilowatts. Por lo tanto, debería estar vendiendo como 4 millones aproximadamente lo que está facturando esa empresa o ese cliente igual, que está vendiendo energía. Igual la inversión es grande porque igual son caros. No, pero sabe que no es tan caro. Lo que pasa es que usted como ingeniero, el proyecto, para hacer un proyecto completo con inscripción SEC, con todo, cuesta casi 20 millones. El proyecto. El proyecto significa que usted va... ¿Qué se refiere al proyecto? Pero el proyecto para media hectárea. Claro, un proyecto alrededor de media hectárea sale alrededor de 20 millones de pesos. ¿Qué consideraría dentro de esos 20 millones? Todo, la medición de la malla, el proyecto completo, los planos, la inscripción SEC, la firma completo. Pero eso ¿Y cuánto estamos le hablando queda el ingeniero? de cálculo y trámite. Sin el material. No, por eso los proyectos son, después de 5 años empiezan a ser viables. Por ejemplo, si una planta produce 5 millones en promedio, porque hay estaciones que genera más que otras. Entonces, pongámosle 5. En el año son 5 por 10, son 60 millones. En un año. Entonces, en un año. Y los honorarios del servicio los honorarios del servicio de ingeniería son alrededor de 20 millones, pero eso implica todo. Hacer los planos, contratar a un ingeniero calculista que le dibuje esto, un tema de disposición del viento también, que hay que estudiar el tema del viento, o sea, el sol, poner equipos de radiación para monitorear, y todo eso sale aproximadamente como 20 millones, que solamente calcular, y luego inscribirlo en la SEC. Ya, y con el tiempo recuperas en cuánto, en caso de que tienes un carro, pero que la inversión. Luego también hay que comprar los paneles, pues. Lo otro viene, entonces la inversión 1 es el HH, porque siempre se hace un estudio de ingeniería. Siempre, lo primero es la ingeniería. En el caso suyo, ustedes se ahorran eso. Luego viene la compra de equipos. Entonces, si tenemos que media hectárea, o sea, media hectárea produce 120 kilowatts. Hablemos de 100 kilowatts, profe. Solo de 100. Sí, pues de 100 kilowatts. Yo Por tengo ejemplo, un presupuesto aquí por 100 kilowatts. Y salió 36.200.000, considerando el material que va a ir instalado sobre un techo. A eso habría que agregarle lo que sería
el tema de hormigón si fuera a piso. Supongamos que son 40 millones de euros en materiales, solamente en materiales. Ya, entonces, ¿cuánto le dio a usted en materiales? Casi 40 millones de pesos, porque 36.200 salen los materiales para ponerlos sobre el techo. Pues mire, vale poquito. Porque lo que tengo acá acá tengo valores de, aquí hay por ejemplo presupuesto por 60 millones aproximadamente para media hectárea. Entonces usted le salió 36 y algo. Debe ser las marcas también de los equipos y los paneles, ¿cierto? Porque hay marcas que son marcas más caros y otras un poquito más baratas. Entonces pongámosle que salga todo. Yo solo consigo barato. Son paneles de AliExpress. No, tiene que entregar después de las 9 de la noche el que invalida así. Son de Temu. Te traigo de Temu. Ya, porque yo estoy tomando este tema, y este tema lo estoy tomando porque como ustedes son ingenieros, futuros ingenieros eléctricos, entonces esto les va a servir a ustedes para trabajar en forma independiente. ¿Por qué? Porque si les toca hacer un proyecto como de media tensión, que es lo rentable, en media, siempre es más alto. En baja es como un poquito menos rentable por el tema de la energía que nosotros vendemos en alta y no vendemos en baja. Entonces nuestro equipo de medida lo vamos a poner en media tensión en alta. Y por ejemplo, si tenemos un proyecto que va a costar 80 millones en promedio, y entonces en un año, en casi 2 años se está pagando la inversión, pues. En 2 años se paga la inversión de la planta, por eso es rentable hoy en día vender energía. Y las personas ya no están produciendo, no están sembrando, están vendiendo energía, están inyectando energía a la red, producto de lo mismo. Sembrando energía. Pero, sí, pues. Entonces acá, por ejemplo, en este caso... ¿Profe? Dígame. Sembrando paneles. Profe, una consulta para una casa, no sé si lo explicó antes, no me metí tarde, pero para una casa generalmente, ¿cuánto es lo que se puede, es lo mínimo que se puede poner en paneles? Mire, ¿O cómo podríamos sacar el cálculo? No, por ejemplo, acá mismo. Por ejemplo, si nosotros queremos vender energía en una casa, nosotros tenemos que vender, en este caso, energía monofásica. Y el inversor tiene que ser monofásico. Y el inversor va a recibir aproximadamente 200 volts de corriente continua. Y la potencia que usted puede inyectar es de 10 kilowatts máximo. Porque su casa tiene una tarifa BT1. Y la BT1 es hasta 10 kilowatts. De hecho, está limitado con un automático de 40. Pero puede llegar hasta 10 kilowatts. Independiente de que el automático sea de 40, usted le puede poner un poquito más alto y limitarla. Entonces, en el caso suyo, si usted quiere colocar en una casa, también es rentable porque los excedentes se venden. Significa que si el kilowatt vale 250 pesos, el excedente se vende un poquito más de la mitad. Significa que a 120 pesos, bueno, es lo que le estaría el kilowatt por hora. Entonces, el panel trabaja día y noche. O sea, profe, usted se lo vende, quiere decir que uno se lo venden en 250 y uno lo vende en 125, algo así. Exactamente. Pero el excedente. Sí, pero es excedente lo que le sobra a usted. Y lo que resta, por ejemplo, si usted consume lo típico, si usted consume 100 kilowatt hora en el mes y usted produce 150 kilowatt hora en el mes, le restan a los 100, de los 150 que usted produce, le restan, porque el medidor es bidireccional. Entonces mide entrada y salida y le queda un remanente de 50 kilowatt hora. Y ese valor de 50 kilowatt hora lo multiplica por 120 pesos, que es el kilowatt. Y eso se lo pagan, cuando es BT1, se lo pagan una vez en el mes. Se lo pagan en el mes de abril. Bueno, y no es que costaba 250 pesos. Sí, eso es cuando lo compras, no cuando lo vendes. Exacto, si usted compra, lo compra un poquito más caro, el doble.
y lo vende a un valor que 120. Antes era mucho menos lo que se vendía, entonces la gente no quería invertir. Y ahora supera el 50% y va a seguir subiendo. ¿Por qué? Para que las personas inyecten y se descongestione el sistema eléctrico. Claro. Ya, entonces, respondiendo a su pregunta, el caso suyo, si es una casa, ¿Cuántos? el inversor es monofásico, por ejemplo. Si el inversor es monofásico, por ejemplo, si tomamos este mismo ejercicio que tenemos acá, fíjese, y tenemos 34 volts, o sea, tenemos 34, nosotros podemos ponerle, por ejemplo, si ponemos un arreglo de 10 paneles, tenemos 293 volts. El panel monofásico trabaja alrededor de 200 volts, continua. Incluso hay algunos que trabajan hasta 500 para máxima eficiencia. Pongamos esto. Tenemos 10 en serie. 10 paneles en serie. Y si usted quiere potencia, mire, kilowatt hora. Si le colocamos 4, tiene 9,17 kilowatts. Entonces con esto usted puede inyectar 9,17. Igual es harto. ¿Por qué? Profe, Porque son 40 paneles. Profe, Dígame. pero ahí también hay que considerar que en este cálculo que está haciendo usted, la potencia por panel son 229 y en ese tamaño de panel ahora allí en 550 Sí. watts. Sí, pues, hay unos que son policristalinos o doble cristalino. Y hay unos que producen más energía. Pero por ejemplo, esta marca en particular, que está acá, si usted coloca esta marca, usted puede producir esto. Con 40 Profe, en paneles. calidad, Ahora sí. de acuerdo a lo que ha escuchado o lo que ha visto, ¿cuál es la mejor selección para un panel? Mire, lo que es panel, pasa lo siguiente, que hay paneles que son policristalinos, pero el tema es que la vida útil decae. Por ejemplo, hay unos que producen más potencia en menor tiempo. Pero el problema es que estos son viables, por ejemplo, en 10 años. Hay unos que son viables en 5 años. Entonces, la cantidad de potencia que inyecta es viable, pero el problema es que el tiempo de eficiencia decae. Entonces, si usted me pregunta a mí, En este que estamos viendo ahora. si usted me pregunta a mí, por ejemplo, si usted tiene un campo, yo pondría esto. ¿Por qué? Porque es un panel que produce 300, por ejemplo, produce 230 watts, pero es un proyecto que le va a durar 25 años. En cambio, si colocamos unos paneles fotovoltaicos que producen el doble, es un proyecto que después de 5 años va a empezar a decaer. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que los superpaneles son buenos, pero a corto plazo. Y estos son buenos, pero a largo plazo. Si usted tiene espacio suficiente, invierta con esto. ¿Ya? Entonces, en clase igual vamos a revisar un poco eso de los paneles, cómo se especifican o cómo se compran. Pero acá yo quería mostrarles esto. Les quería mostrar que los paneles, si nosotros quisiéramos trabajar y nosotros queríamos vender energía, nosotros, el programa ETAP lo hace. Entonces usted basta con que simule esto y acá tiene 34.39 kilowatts. ¿Por qué? Porque hay inversores que son de 10 kilos, hay unos de 7,5, hay de 5, hay unos que son de 10 kilowatts, entonces hay unos que son más grandes. Entonces, generalmente hay inversores que son de 50 kilowatts. Hay inversores que, de lo que hay en el mercado, nosotros, por ejemplo, si tenemos este caso de un arreglo de 30 paneles en hileras de 5, vamos a consumir 150 paneles y vamos a producir 34.39. Entonces, si colocamos 3 arreglos de estos, porque estos se llaman arreglos, número de serie y en paralelo, nosotros con estos parámetros nosotros podemos quedarnos para poder rediseñar. Y luego nos vamos al inversor. Entonces, en el inversor, nosotros nos vamos acá, la potencia en kilowatts eran 34 puntos, casi 35.
el voltaje, ¿cuánto era? Eran 880, creo que. A ver, espérame. Como 890. 890, ¿cierto? 879. Aquí está. Eso. Serían 880 y 34,39. 35 kilowatts y 880. Ahí está, 880. Ahí está. Entonces, para eso, el programa nos calculó un inversor de 31,5 kW. Y aquí le ponemos la atención. Salía de 0,04. ¿Se acuerda? Y acá nosotros tenemos un inversor que nos va a entregar una corriente de 45,47 amperes nominales. Y el inversor es de 31,5. Entonces nosotros vamos al catálogo, buscamos inversores de los proveedores con estas características. Con esto nosotros podemos generar aproximadamente 35 kilowatts de continua y 32 kVA de potencia. Entonces, Dígame. si no encontramos el inversor con esas características, lo que más se acerca Un poquito o más grande. existe... Ah, ya. Un poquitito más grande. ¿Ya? Y con eso nosotros llegamos. Entonces, con estos valores, 45,47. Ahí. ¿Ven? Ahí está. Entonces, tenemos 45, casi 50 amperes. ¿Cuánto es la corriente? Es 45,47 por 1,25. ¿Cuánto le da eso? Por 1,25 le da 57 amperes. ¿Qué sección utilizamos acá? La misma tabla buscamos. Claro. El Por ejemplo, supongamos que Che. tenemos, no sé, pues 20 metros, 25 metros. Estoy medio aburrido. O un poco más, 30. ¿Qué sección le da? ¿Cuántos amperes dijo, profe? Son 60 amperes. 60. ¿Sí? Tenemos 68. 68 amperes, 8,37 milímetros cuadrados. Ya, entonces con un cable de 10 o 16, ¿cierto? Sí. Ahí está. Entonces si usted, acá tienen, con eso tienen 30 y... En kVA, les daba 32 kVA, ¿se acuerdan? Entonces si ustedes quieren llegar a 100, pueden colocar 3 de estos. Ya voy a ir a cambiar al tiro. Aquí tenemos aproximadamente 100 kVA. Nos falta este cable. No lo ajustó al lado de los cables, profe. A los dos, al de los otros dos. Ah, ya. ¿Nos lo ajustamos? Ya. Ya. Veamos el tiro. Este era el cable 2. 30 metros. Eso. Este está acá. Ahí me senté. Ahí sí. Ahora falta el cable 1. Cable 1. Entonces, este cable es de... La corriente es de 5,7 amperes por 1,25
Nos da 7,1. 7,1. ya. ¿Qué sección sería para ese cable? Uno delgadito. Más delgadito. Pongámosle. El teléfono. El de 4 pues aguanta hasta 42 según la tabla. ¿El de 4? De 4 milímetros cuadrados. Aguanta hasta 42. Vamos a poner aluminio y cobre. Nivel de tensión, esto es de 15. Ya. No. Pero mira, muy poco. Vamos a poner una aislación distinta para que nos dé un calibre más chico. Ahí hay uno de 10. Aquí hay uno de 10, ¿cierto? Ese. No ese. Ya. Ahí estamos. Entonces ahí. Ahí está. Fíjense que el flujo de potencia va hacia la barra. Y va hacia el transformador y va hacia la red. hacia la red. ¿Ves? Entonces esto les va a permitir modelar a ustedes el sistema. Y si ustedes le colocan a este sistema una carga, ¿qué va a pasar con el flujo? Va a ir hacia la carga. Y lo que sobra va a ir hacia la red. Así es. Entonces, eso es lo que le quería mostrar. Lo vamos a ver más en detalle en clase, a través de otro programa también. Este es el primero que se utiliza para la memoria de cálculo. Este es el que se sube en la SEC. Más un archivo en Word que tenemos que aprender a hacerlo. ¿Más qué cosa, profe? Un archivo en Word que se sube a la SEC. Y el PVSys lo que hace es mostrar cómo va por dentro la conexión de los paneles. Que es algo nuestro, ¿no? Para que el técnico, o sea, para que lo puedan montar. Entonces, dentro del PVSys se conectan los cables rojo y negro. Entonces, ahí se ve la dimensión dentro del equipo. Porque esto lo que hace es la salida del inversor. Calcula todo, pero hasta la salida del inversor. Con paneles reales. Es lo mismo que se hace en una casa. Lo mismo, pero sin transformador. En una casa sería lo mismo, pero la red sería los 220 dólares. Ya, correcto. Y obviamente hay un tema de normativa de construcción, por ejemplo el tablero tiene que tener una barra común y varias cosas más. Tiene que cumplir las protecciones tienen que ser bidireccionales sobre 100 kilowatts. Por ejemplo acá tenemos un poco más de 100 kilowatts, entonces tenemos que colocarle una protección bidireccional que vaya hacia la red. Ya, ¿qué les pareció? Impecable. Interesante, ¿no? Sí, maravilloso. Bueno. Sí. Ya, perfecto. Entonces, la otra clase va a ser presencial porque necesitamos ver esto, para que trabajen en esto. Ya, y ahí yo les voy a mandar un programa para que lo descarguen. La idea es que lo lleven descargado. Pero un programa así medio que hay que hacer chanchullo también para descargar, ¿o no? Claro que sí, pues. ¿Cómo se llama, profe, el programa? Pero tiene que enviar el paso a paso. Se llama PVSys, anótenlo. ¿Cómo se escribe, profe? PV, letra P, recorta y SIST. SIST. 7.2. Sí, está el
El último, ¿cuánto es que está en línea en 7.2, no? Sale 7.2 y 8. El 7.2 no va a descarga. Aquí está PDSys. Está... Escríbelo ahí en el chat, por favor. Mándenme el que tienen ustedes para adecuarlo si es el mismo el que tengo yo. Ya, y después de que terminemos eso, vamos a trabajar con este. En pvsys.com sale la versión 7.4. Esa. La versión 7.4, esa. Profe, Dígame. con respecto al certamen 1, Ujú. se lo envié por la mensajería de intranet. No sé si le llegó o si lo ha revisado, no sé. Pero por si acaso. Ya, ¿cuál es su nombre? César Rubio. Ah, ya, don César. Ya. Ok. Ya, listo. Ahí estamos. ¿Dudas? ¿Consultas? Ah, y este es el otro programa que tenemos que aprender a usar, que se llama PESIN. ¿Qué es este? Profe, su correo es felipe.pinto.gi. Sí, correcto. Ya. Y aquí, este es el otro programa que tenemos que aprender a usar. Después del PBSys, nos vamos a tirar con este, con el PESIN. Ya. ¿Ese tiene versión ¿Ya? o no? Mire, yo tengo aquí la versión, la 11.1.3. Y esa cara de perro que Y ladró. este nos sirve a nosotros para modelar de todo, ¿ves? Por ejemplo, Power, circuito RLC, ¿se acuerdan? Switch. Por ejemplo, si nos tiramos con electrónica de potencia, tenemos los IGBT, los MOSFET. Si nos tiramos con transformadores, tenemos distintos transformadores. Optimus Prime. Bumblebee. Estos son los Delta Estrella Zigzag. Algo yo le hablé. ¿Por qué? Porque estos se ocupan estos lo ocupamos nosotros para modelar las plantas de Codelco, se ocupan esto. Por ejemplo, estos van con rectificadores industriales. Entonces, en este software podemos modelar sistemas con electrónica de potencia, con el PESIN, pero eso va a ser después del otro. Dígame. ¿Por qué en el trabajo el transformador de triple de Banao era estrella delta? En el trabajo era por el tema del análisis de cortocircuito. Pero eso lo seteaba solo el programa cuando uno lo incluía. Lo que pasa es que por defecto vienen diseñados de esa manera, pero también se pueden diseñar, por ejemplo, delta, delta y estrella. Y estrella, ¿y por qué el delta y por qué la estrella? Porque si hay un cortocircuito en el lado de baja, no pasa la corriente de cortocircuito para el lado de alta. Esa es la ventaja. Eso significa que el cortocircuito empieza a dar vuelta dentro de la delta. Ya muchachos. No sabrás. No, eso ya, profe. Nos vemos el martes entonces. Gracias, profe. El martes, ¿cierto?